Aquí vemos a un Pablo prisionero escribiendo la carta de los Romanos, en este caso el capítulo 9, escribiendo, ¿verdad? Y sintiendo la angustia que sentía él por su pueblo Israel, debido a que rechazaron a Cristo. Recordemos que Pablo fue perseguidor de los cristianos y muchos de estos cristianos y judíos no le creían. Pablo insiste en que Dios cumplirá sus promesas. Oye, como nosotros podemos ser testigos de esas promesas que le hemos pedido al Señor y como Dios nos las ha cumplido a nosotros. Que si fue para aquel tiempo, todavía se justifica para hoy día en el siglo XXI que estamos. Pablo dice que no todas las personas que nacieron en Israel pertenecen a Israel. Dios se reserva el derecho de mostrarle misericordia a unos y no a otros, tal y como Pablo lo demuestra en la Escritura. Aquí vemos, ¿verdad?, la promesa salvadora de Dios a Israel. Vamos a ver qué nos dice el 19 al 20. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Vimos cómo Dios endureció el corazón del faraón a través de Moisés para que dejara salir al pueblo. Y yo decía, la verdad que Dios brega con uno, el ser humano, y a veces nosotros inconscientemente nos endurecemos. Y muchas veces pasan cosas a nuestras vidas y hasta aún viendo las cosas no lo creemos. Estoy hablando del pueblo cristiano y el pueblo también que no es cristiano. Y hace poco salió una noticia ahí, pero a mí no me gusta que pasen cosas referente a los cristianos. Y tuvimos una noticia bien triste de un predicador, de un pastor de una iglesia. Y entonces esas cosas a nosotros hacen que el que está afuera viendo y oyendo endurezca su corazón. Antes de que el hombre, ¿quién eras tú para que alterques con Dios? O sea, ¿quiénes somos nosotros para estarle cuestionando a Dios o exigirle cómo él bregó con el faraón, cómo le fue destituyendo, quitando todo, y aún así no cedía para sacar al pueblo de Israel? Y a veces nosotros somos igual. ¿Por qué nosotros estamos contendiendo y a veces nos rebelamos en contra de lo que Dios determina, ¿verdad?, para nosotros? Aquí vemos, ¿verdad?, cómo nosotros en nuestra propia concupiscencia nos rebelamos y a veces no queremos oír. A veces alguien nos da un mensaje a nuestra vida y nosotros saber, ¿verdad?, y nosotros hablar, de decir algo, y mira cómo a veces nosotros retamos y no queremos obedecer, es la palabra, no queremos obedecer de lo que Dios determina para con nosotros. Es interesante también, aquí aparentemente Pablo, pues obviamente conoce la realidad del grupo al que le está escribiendo y de las personas que van a recibir esto. Y da la impresión, leyendo en otro comentarista, el sentir de la persona en ese momento que le está escribiendo es, pudiéramos ponerlo de esta forma, o sea, si Dios tiene control de todo, ¿por qué lo que yo hago es culpa mía? Si Dios es el que tiene control, pues eso es culpa de Dios. Es como parafraseando lo que él está planteando en esa pregunta. O sea, le dice que algunos de ustedes pues pueden estar pensando eso, de que si Dios tiene el control, pues es como quien dice, si tú vas guiando, pues y llegamos a donde no era, pues la culpa es tuya, pues tú eres el que va guiando. Pablo los quiere sacar de ese pensamiento
primero lo que hace es cuestionarlo ante esa frase o planteamiento irrespetuoso ante Dios al pensar, o sea, es un pensamiento que tú estás diciendo, o sea, estás atentando contra Dios y él le dice, pero ven acá, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarle a Dios? O sea, nosotros somos la creación, nosotros somos los guiados, somos los que estamos siendo debemos hacer la voluntad de Dios. No somos quienes para entonces estar cuestionando a Dios, al Creador. O sea, los está confrontando, es la palabra, confrontando con esa situación que puede ser irrespetuosa, puede ser irreverente y puede ser incorrecta. Si Dios es el que tiene control, pues si esto es lo que yo hago, pues quiere decir que pues está bien, porque Dios es el que me está controlando y caigo tal vez en el pensamiento de lo que se menciona o se plantea con los deseos de la carne. Muchas veces, y hoy en día, en el siglo XXI, nosotros nos encontramos con esta doctrina muy difundida, muy generalizada, de que si te hace sentir bien, pues está bien. Si eso es lo que a ti te hace sentir bien, si tú te sientes bien haciendo eso, pues mira, eso está bien porque, y entonces lo traemos al ámbito espiritual. Si tú naciste con ese deseo, con ese impulso, y eso es lo que a ti te llena, pues eso es la creación y eso es lo que Dios puso en ti, pues eso está bien. Y entonces ahí es que entonces nos confronta a cuestionarnos más allá con toda la otra doctrina de que, mira, hay que resistir la carne, hay que buscar hacer la voluntad de Dios, hay que buscar cómo nosotros hacemos caso, obedecemos, seguimos el mandato del Señor y pues hacemos al Señor, como decíamos o nos decían en un seminario, un taller que tenemos ayer, cómo lo hacemos Señor de nuestras vidas, porque a todo esto, pues nosotros estamos llamados a hacer del Señor el Señor de nuestra vida, al que nosotros obedecemos, al que nosotros servimos. Nos tenemos que nosotros evaluar, ¿verdad? Pero a veces en medio del problema que tenemos, no nos damos cuenta. Lo digo por experiencia, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor siempre nos fortaleza. Tranquila, soy yo el que voy a bregar ahí. Porque a veces nosotros queremos hacer, ¿verdad? Ahora, como en el alfarero. Es bien de mi- fácil, Ángela, echarle la culpa a Dios. Yo creo que es la forma más fácil del ser humano justificar sus acciones, es echándole la culpa a Dios. Entonces, pero Como Miguel, como lo puso Miguel, ¿verdad? Está bien claro de que me imagino que los romanos, ¿verdad? Y la iglesia a quien se le dirigía, tenían posiblemente alguna situación específica donde esa fuera parte de lo que ellos estaban altercando, ¿no? Contra Dios y tratando de justificar sus acciones, echándole la culpa a Dios. Voy a leer el 21 y 22. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa de vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Verdaderamente que viendo cómo el alfarero, muchos hemos visto cómo trabaja el alfarero, ¿verdad? O se nos ha mostrado la forma en que él trabaja con un pedazo de barro, cómo da forma a ese envase, a esa jarra, a un vaso o un plato, un florero, diferentes formas. Y así es el ser humano. Nosotros muchas veces, como estamos formados, hay que rompernos para volver otra vez a salir bien, así como nos van moldeando. Dice que
El alfarero se toma su tiempo. No es de la noche a la mañana, ni es un momento que ya se me cayó la oreja, ahí me la arregló un momento, no. Se me cayó un brazo, no, eso va poco a poco. Una pierna va poco a poco, pero en ese proceso, como nos duele el poder entender la voluntad de Dios. Y asimismo Pablo y se encuentra con dos clases de creyentes, los judíos y los gentiles. Aún los judíos cuando murió Jesús en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, les habló, resucitó. Igualmente, los gentiles le oyeron porque Pablo les predicó lo que había sucedido. Y aún viéndolo, aún oyéndolo, no estaban de acuerdo. Y él veía esa separación, ¿verdad? Y entonces lo compara aquí con el alfarero. Y si nos vamos a Jeremías 18, el 4 y el 5, Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, pero le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. dice que utiliza el vaso para un vaso de honra o para un vaso de deshonra. Una vasija puede estar destinada para llevar agua, agua que nos calme o nos sacie la sed, pero también para desecho. Dice que ambas están hechas con el mismo material, pero estas hechas con fines diferentes, a fin de que el alfarero le va a dar la forma adecuada para su uso. Eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Al trayecto de mi vida, de mi niñez, fue criada y, y a esta etapa ahora de mi vida, el cual le doy gracias a Nilda en un consejo dado que me dio. Para ella un consejo y para mí fue de gran bendición a mi vida. Y a veces nosotros estamos encerrados ahí, hasta que nos llega que es el Señor Jesús el que va a hacer todo en nuestras vidas. Asimismo, Pablo le muestra de la vasija en que fueron formados, de dónde salió el hombre, de la tierra, cómo fue evolucionando Caín, Abel, cómo Moisés, y estábamos hablando todo ese trayecto del pueblo de Israel, pasaron por ese desierto, llegaron a la tierra prometida, las profecías que se dijeron sobre el Salvador del mundo. Y aún con estos hechos, muchos de los judíos no creían, muchos de los gentiles no creían. Y dice que el alfarero hace como él quiere la forma del vaso. Y así mismo es Dios con nosotros. También Dios tiene mucho cuidado en evitar describir al Señor en el sentido de que tenga las mismas relaciones con los vasos de ira y con los vasos de misericordia. Sí, no sé hasta qué punto se puede traer esto de los vasos de ira en términos de la otra parte donde Romano habla Misericordia. de misericordia, pero también estamos viendo aquí distintas funciones, distintos escenarios y pudiera, me viene a la mente, los demás pues pueden ayudarnos en esto también, pero veo el que Dios tiene un propósito para distintas personas y distintas situaciones. Número uno, Sí. nos está planteando que
nosotros no está en nosotros el cuestionar a Dios, sino más bien buscar el propósito. Fíjate que ambos vasos, ambas vasijas que habla aquí en la ilustración, son para usos distintos. Pues, un vaso que, como tú dices, puede ser para llevar agua, guardar el vino, cosas que fueran de honor, o para desecho. La figura, el vaso, no le pregunta, no le dice al alfarero, mira, yo no quiero ser escupidera, yo quiero ser un jarro para algo bello y precioso. No es así, simplemente se entrega en las manos del alfarero y se entrega y va a ser el uso para el que fue hecho. Pues nosotros, en el caso nuestro, pues Pablo nos exhorta a que más que preguntarnos, Dios, ¿por qué tú no me has hecho una vasija para honra, sino una vasija para un uso común? Vamos a ponerlo no tan crítico, pero para fregar o qué sé yo, algo de que no sea no tenga el lugar presencial, central en la mesa, pues que en vez de eso, tú ayúdame a servir, a hacer y llenar el propósito para el que me creaste, porque de qué me vale a mí ser una vasija hermosa creada para llevar el agua más pura, pero que esté rota, que la persona que esté al lado nuestro puedan decir, esa persona está siguiendo la voluntad del Señor, ese es un siervo del Señor, una sierva del Señor. Estoy aquí pensando la parte del vaso, porque es que el vaso, yo creo el vaso con una forma, ¿no? O sea, en los que hemos trabajado en el barro, sabemos que al vaso tú le das una forma. Particular. Exacto, pero cuando tú lo llenas, tú lo puedes llenar de muchas diferentes cosas. Sigue Ujú. siendo el mismo vaso. Sí, Pero lo puedes llenar de diferentes cosas y yo creo que puede haber un día que esté lleno de esta cosa o puede ser un día que ya esté lleno. Yo creo que el vaso y el aspecto del vaso está representando a la persona, ¿no? Somos vasijas de barro. Exacto. Y Sí. entonces nosotros estamos siendo representados en todos estos versículos como el barro que se le dio la forma Ujú. nos dejamos usar. Ahora, ese espacio del vaso que yo lleno me toca a mí como persona. O sea, yo tengo que cuidar exacto. con lo que yo lleno mi vaso. Y me parece, y voy a leer el 23, y dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Amén. Hay un Exacto. aspecto de lo que él muestra que es, ¿verdad? Lo que está preparado de antemano para gloria. Entonces, el ser humano fue preparado, o sea, nosotros estamos de antemano, ¿no? Entonces estamos hechos para la gloria de él. Nosotros somos polvo, nosotros venimos del polvo y el barro se forma del polvo. Es- Entonces, el Señor, Sí, nosotros somos vasijas de barro que el Señor formó. Y nosotros, cuando aceptamos a Cristo, nuestra vasija está llena de un tesoro. Y el tesoro es Cristo Jesús. Entonces, si la vasija está llena de Cristo, que es el tesoro, pues nosotros, esa gloria que dice ahí, somos vasos para la gloria del Señor. Y como bien dijo Miguel, servimos al Señor. Somos vasos de honra porque estamos llenos de Cristo. Por ejemplo, ese versículo 21 que implica tanto porque siguiendo la línea de pensamiento de Rupi y de Blanquita, que somos ese vaso de barro, esa vasija de barro, y somos llenos del Espíritu Santo cuando le aceptamos, cuando le seguimos y perseveramos en sus caminos. Pero ahí entra, aunque no está directamente dicho, pero ahí entra el libre albedrío que nos da Dios para nosotros escoger
porque todos somos vasos y todos somos vasijas. ¿De Mm. qué tú vas a llenar tu vaso? Si lo vas a Exacto. llenar del Espíritu Santo y de cosas buenas, porque por eso dice vaso para honra, o para deshonra, porque aquel que a sabiendas rechaza al Espíritu Santo, pues se va a llenar de tantas otras cosas que no son de Dios, pero está lleno. Sí, Lo que pasa es que nosotros como cristianos tenemos que ponernos en las manos de Dios para discernir y no confundirnos con lo que, como ahora hay ese problema de que todo lo malo lo llaman bueno, y a lo bueno lo están llamando malo, sí, porque ellos detestan lo bueno de Dios. Y entonces nosotros tenemos que, pues, como humanos, escoger cómo va a ser lleno ese vaso y que también recibimos muchas riquezas que no merecemos, ¿verdad? Pero en su infinita misericordia, como el Señor nos bendice también a nosotros. La promesa salvadora de Dios a Israel. Aquí está el llamamiento a los gentiles y el remanente de Israel. 24 y 25, a los cuales también ha llamado a esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Porque esta era la preocupación que tenía Pablo en la cárcel, ¿verdad? Ahí tenía tiempo, como dice uno, para reflexionar. Y vemos cómo se refiere a que Dios ha llamado tanto a los judíos como a los gentiles. O sea, que no hay excepción de personas. Dice que tanto el Antiguo Testamento nos muestra cómo se justifica el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes, cómo los hombres fueron llamados al Evangelio. Eh, vimos a Moisés, a Abraham, Jeremías, muchos profetas, como Dios los llamó para traer el Evangelio. O sea que no había excusa para estos gentiles y estos judíos de no dudar, porque el problema era que ellos, aún los judíos que fueron bendecidos con haber visto al Mesías, a Jesús, ¿verdad? El estar entre ellos, después que resucitó al tercer día, muchos de ellos no creyeron. Y todavía hoy en día, en el siglo XXI, tampoco muchos de los judíos no creen. Y hemos visto también, y hemos visto cómo los valores se han distorsionado. Y no solamente eso, a veces no respetamos ni por edad, ni por sexo, nada. Dice aquí en la palabra que llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. O sea que nosotros que somos, mire, privilegiados, escogidos por Dios, porque nosotros somos escogidos por Dios. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestra salvación, nuestra fe, aún viendo las cosas en nuestra vida? Porque tenemos familiares que no le sirven al Señor. Tenemos familiares que están en una doctrina errónea. Tenemos familiares que son a veces hasta perturbadores de nuestra fe. Y aún tenemos nosotros que cuidarnos para que Dios nos llame y nos escoja como pueblo suyo. O llevando esto a lo que está planteando Pablo también. Fíjate que estamos en el punto de transición, ese momento crítico donde la salvación se ha abierto al pueblo, a los gentiles.
Sí, Y Pablo está aquí enfatizando, resaltando esto. O sea, los judíos pensaban y creían y todavía creen que el Mesías venía para restaurar el pueblo de Israel, pero no con la intención o con el propósito que Dios desde un principio le marcó a Abraham, que era para ser bendición, ¿verdad? Y para que fuera un pueblo que fuera de bendición para todas las naciones. De hecho, la bendición grande, ellos no lo sabían, pero era que iba a ser el pueblo de donde iba a salir el Salvador, como lo decía Isaías en la profecía también. De ese pueblo iba a levantarse el Salvador, y ellos todavía en ese momento, todavía ellos ven a los gentiles como no iguales. O sea, todavía ellos los ven como algo añadido ahí, como, o sea, que no era realmente el mismo, en la misma posición que estaban ellos. Y pues tenían estaba Pablo luchando contra esa visión, esa percepción que tenían los judíos, me imagino los judíos creyentes en ese momento, de que ellos, sí, habían aceptado al Mesías, a Cristo como su Salvador, pero ellos eran descendientes de Abraham y ellos eran el pueblo de Dios, y ellos, o sea, como quien dice, sí, el mundo está aquí, pero gira alrededor mío. Y Pablo pues le está planteando que todos somos, o sea, tenemos que vernos como iguales. Y me pregunto yo, hasta qué punto nosotros hoy en día, siglo XXI, como tú planteabas, pudiéramos estar cayendo en esa misma visión que nosotros vemos a los judíos los criticamos mucho porque mira cómo ellos pensaban que la salvación era para ellos y que ellos iban a ser los únicos que iban a gozar de esa bendición, pero nosotros, si no nos cuidamos, muchas veces caemos en eso también exacto. de criticar al otro y no ver cómo nosotros podemos ser de bien y ayudar al otro, independientemente de dónde se encuentre, de la situación donde se encuentre, sino que muchas veces pues vemos la situación que ha pasado y decimos, pero eso le pasó por esto, por lo otro, en vez de buscar cómo nosotros podemos hacer el vehículo de que esa persona venga y conozca al Señor y vea cómo en el Señor puede haber una alternativa para su problema, para su situación. Nosotros no fue, no, pero eso es porque no sigue los caminos del Señor. Si estuviera en los caminos del Señor, él no estaría pasando por eso, y conscientemente pues estamos solayadamente cayendo en esa misma situación que caía el pueblo judío, inclusive los creyentes, que los judíos creyentes de ese primer siglo, que también tendían a ver a los gentiles creyentes como algo adicional, como algo que no tenía el mismo valor que tenían ellos para el Señor. Imagínate, Raab, que tenía una casa de prostitución, Exacto. en el linaje de Jesús. O sea, y nosotros jamás se nos hubiera ocurrido algo así. Pero añadiendo a lo que tú estabas diciendo, Pablo le prueba con el profeta Oseas. O sea, le está diciendo, esto no es un plan de última hora de Dios, de que los gentiles, sino que le está probando a través del profeta Oseas que Dios iba a llamar hacia sí a los gentiles. Por eso es que dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Él está diciendo, mira, ya el plan del Señor, porque ya Oseas lo había profetizado, era que los gentiles estuvieran en esa salvación que el Redentor traía. Así que él lo hizo porque como ellos tenían este respeto por los profetas, que eran los que eran sus libros, aparte de todo el Pentateuco, él le está probando. Voy a aprovechar aquí y estoy buscando Oseas, capítulo 2. Y quería, en lo que lo estás buscando, Ajá. Ángela,
O Sí, sea, realmente se casó con una prostituta, ¿no? exactamente. Entonces, en ese matrimonio, ¿verdad? Que es mandado por Dios a que ocurra, ¿no? O sea, había una lección para darle al pueblo a través de este profeta llevando a cabo, ¿verdad? Este matrimonio. Y yo creo que, ¿verdad? También es parte de la razón por la cual él está posiblemente trayendo, es que yo quedo maravillada cómo los planes de Dios pueden ser tan diferentes eh, y no necesariamente el hombre dicta lo que él tiene en su corazón. Y entonces, el hecho de que nosotros somos los gentiles, porque somos los gentiles nosotros, y los judíos, Sí, ¿verdad? Es el pueblo escogido. Y él Ajá. vino para el pueblo judío, o sea, inicialmente, ¿no? Y saca el pueblo judío de Egipto y lo pasa, y lo lleva a la tierra prometida. Y nosotros venimos a hacer esa segunda, yo diría esa segunda ola de personas que se integran, porque Jesús, ¿verdad? A través de Jesús y su salvación se ve extendido todo esto, ¿no? Y poquito a poco, como tú mencionabas, Rahab no era del pueblo. Entonces se iban integrando, ¿verdad? Al pueblo judío y adoptando, o sea, ya desde ese comienzo, este, Dios nos estaba, ¿verdad? Tratando de mostrar, ¿no? O al pueblo le estaba tratando de mostrar que esto no va a ser solamente para ustedes, yo voy a extender esto y lo voy a dar a estos gentiles también. Yo creo que el pueblo judío todavía tiene ese factor de no reconocer tampoco a los gentiles como parte de esa nueva herencia o esos nuevos herederos. O sea, pero Dios sí. nos dio una bendición gigantesca. Y entonces cada vez que ahora que lo estamos, o sea, lo estudiamos, eso, yo sigo viendo lo precioso que Dios nos dio, un regalo tan hermoso que nosotros tenemos que reconocer que gracias a su misericordia y su justicia, nosotros tenemos el mejor regalo que habíamos podido desear, ¿no? Y Esa fíjate, sin estar allí y presencial, o sea, que lo de nosotros es por el oír su palabra. Es algo hermoso. En Oseas capítulo 2 23 dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Rumaá, y diré a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Dice que en origen tales pasajes se dirigieron a las 10 tribus de Israel, que por haberse apartado del Señor, se habían vuelto como gentiles. Dios prometió a las 10 tribus que un día serían llamadas hijos del Dios vivo, y en el mismo lugar en el que se le había dicho que no era mi pueblo. Así que el apóstol Pablo hace referencia a esto de que, y a la no amada, amada, porque ese es el amado, ¿verdad? Como decimos, la niña de Dios, el pueblo de Israel. Vámonos entonces con Iliana, 26 y 27. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. O sea, siguiendo la misma línea de pensamiento, o sea, no para los ojos del hombre, como en este caso los de los judíos. Y es que es verdad, o sea, ellos no aceptan, mira, no aceptaron, no aceptan y no van a aceptar
porque ellos están esperando todavía al Mesías que estaban esperando, pero que Dios todo está en la decisión de Dios, porque es lo que Dios desea, es la última palabra, como dice ese himno, la última palabra la tiene Dios. Ujú. Y cuando Dios quiere cambiar a alguien, cuando Dios quiere escoger a alguien, así sea una persona del mundo y la transforma, como hemos visto tantos casos de personas que han dado testimonio, que Nicky Cruz, que había sido pandillero y de todo, y Ajá. sin embargo, él se convierte y fue de bendición para muchos y fue palabra de Dios, fue profeta de Dios, predicando su evangelio. Pero ¿quién iba a decir que él iba a predicar? ¿Quién iba a decir que él iba a cambiar? ¿Quién iba a decir que él iba a dejar de cometer delitos? Bueno, solamente Dios. O sea que no está en nosotros. A veces puede ser que nosotros nos confundamos hasta con alguien, pero vuelvo y digo, la última palabra la tiene Dios. ¿A quién es que él va a escoger? Eso es así. Sí. Dice que es un remanente. Dice que también Isaías clamaba tocando, tocante ahí a Israel. Aquí hay un comentario, dice, el pasaje citado de Isaías dice, habla primero de la obra de Dios en salvar a un remanente de la destrucción venidera de los asirios. Fíjate que estamos también trabajando con contexto histórico en ese pasaje en particular. ¿A qué hace Sí. referencia? Dice que la aflicción del pueblo de Dios a manos de los asirios y otros, o sea, otros pueblos, los haría sentir como si en verdad fueran destruidos. Y puntualiza, Dios les asegura que este no es el caso. Él siempre preservará su remanente. Fíjate que el remanente habla de, pues, cuando algo pasó que se dispersaron y hubo un grupo que fue fiel, es el remanente. Y a eso es que hace referencia en particular en este pasaje. O sea que estos pasajes eh, que leemos muchas veces, pues están en un contexto histórico y en un momento pues hablan de una situación histórica y hablan de un remanente en términos del pueblo judío en general. O sea, el pueblo judío, como habíamos dicho, tienen esa visión de que ellos son el centro de la creación y todo gira alrededor de ellos y que todos van a ser salvos. No, no es cierto. El Señor dice que va de su pueblo, Él va a sacar un remanente y esos van a ser los que son salvos. En el caso de los 144,000, como habíamos hablado cuando estudiábamos el libro de Apocalipsis, los 144,000 no concluimos que no son los salvos en sí, sino en aquel momento esos 144,000 se van a constituir como unos mensajeros, los que van a llevar el mensaje al resto del pueblo, porque el pueblo de Israel pues Escogido. es mucho más grande que eso. O sea, ellos iban a ser los que van a llevar ese mensaje de que mira, sí, realmente este es el verdadero Salvador, el verdadero Mesías, y está en el resto del pueblo el aceptar o no aceptar ese mensaje. Vámonos aquí a Isaías, capítulo 10, 22 y 23, dice así. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuese como las arenas del mar, el remanente de él volverá y la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Aquí vemos, ¿verdad?, lo del remanente del pueblo de Israel. Aún viendo, ¿verdad?, todas estas cosas que fueron escritas por Pablo, por los discípulos, vemos cómo, ¿verdad?, todo este acontecimiento aún fue dicho por los profetas. Y ahora, cuando Pablo también trae todo esto a través de predicación y todo porque nosotros al oír, nosotros no fuimos privilegiados el estar ahí en ese momento,
pero hemos sido privilegiados como gentiles el oír la palabra y ser salvos. Vámonos entonces para el último versículo. Dice, y como antes dijo Isaías, que el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, que a Gomorra seríamos semejantes. O sea que si el Señor no hubiera guardado su remanente, no hubiera quedado nadie, porque la destrucción en Sodoma y en Gomorra fue total. Así que Dios sí se guarda su remanente. Me acordaba de Elías cuando cuando se va y se pone debajo a descansar después de haberse ido saliendo, que el Señor le dice, Elías, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, se pone a hablar con el Señor y le dice, es que yo nada más he quedado, después que mató a los 800 Baales, a los de Asterá y a los Baales, a los 800, le dice, es que yo nada más he quedado y me buscan para matarme. Y el Señor le dice, no, yo me tengo reservado, yo tengo 2000 reservados. O sea, el Señor siempre tiene un remanente que Sí, Él tiene para continuar sus planes y sus propósitos. Quiera Amén. Dios que nosotros seamos de ese remanente. eso es así. Miren cómo Pablo ha venido escribiendo a través de esa preocupación que le entró, después de un gozo que tenía, que él dijo, nada me va a apartar del amor de Cristo en el capítulo 8. Y ahora el estar preso, cómo le vino a través del Espíritu Santo y le trajo a colación todo este pueblo que salió, el llamamiento, ¿verdad?, de Moisés, el pueblo de Israel, y ahora Blanquita que termina con Sodoma y Gomorra. Así que Pablo comienza por describiendo la angustia que siente su pueblo Israel, y eso a Pablo le dolía, debido a que rechazaron a Cristo. Después de describir todos los privilegios que Dios le había dado al pueblo judío como nación, vimos, ¿verdad?, todos los privilegios que se le dio, que si tenían hambre, allá Dios le enviaba unas codornices, la ropa nunca se le rompió, nunca se le gastó, el pan se cansaban, allá le mandó el maná. La verdad que el ser humano nunca es conforme, ¿verdad?, con lo que Dios nos da a nosotros, porque Dios da a los buenos y también a los malos, pero nunca somos conformes con lo que nos da. Después de describir todos los privilegios que Dios le había dado al pueblo judío como nación, Pablo insiste en que Dios cumplirá su promesa. Mire, yo sé que Dios va a cumplir mi promesa. Pablo insiste en que Dios cumplirá sus promesas para ti y para mí también. Sin embargo, Pablo dice que no todas las personas que nacieron en Israel pertenecen a Israel como nosotros. Dios se reserva el derecho de mostrarle misericordia a unos y no a otros, tal como Pablo lo demuestra en las Escrituras. Dios es como el alfarero que crea vasos para ser destruidos, para que otros se glorifiquen y formarnos de nuevo para ser glorificados. Dios ha llamado a su pueblo, tanto a los gentiles como a los judíos, a tener fe en Cristo. Así que en esta noche, cada una de nuestras promesas, Dios dice que las va a cumplir. Y eso está ahí y lo va a cumplir. Todos los que a través de este chat nos están viendo, también hay una promesa que se va a cumplir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero se van a cumplir.